en la posibilidad de vender, de rifar nuestro patrimonio estatal, tendremos la firme decisión de defenderlo, y hay que hacerlo desde todos los ámbitos y no dejar de lado a la acción ciudadana. El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, en base a la Carta Magna, sostiene que privatizar los sectores estratégicos del Estado es despojar de su capital o renta a toda la sociedad. No importan las formas que se decidan: monetización, concesión, liberalización, liquidación, delegación a la iniciativa privada, entre otros. Siempre será un proceso de privatización. Yo quisiera enfocarlo desde la visión jurídica, que indudablemente tiene una correlación muy cercana con la acción política. Creo que más allá de cuanto hemos recibido, aquellos datos técnicos, la academia nos sirve como guía precisamente para poder enrumbar aquellas acciones. Creo que también lo que podamos hacer desde la acción política y fundamentando en lo que debería ser la normativa es lo que en este momento nos corresponde. Creo que ahí hay que tocar el tema de que qué pasa con el planteamiento de juicio político al exministro de Energía, al ingeniero René Ortiz, siendo que precisamente 2 días antes de concluir, o un día antes de concluir las labores de la Asamblea anterior, la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización calificó el juicio político para que este precisamente siguiera con el trámite y pudiera llevarse el efecto. Vino la transición, hoy estamos en una nueva asamblea, conocemos que el presidente de la Comisión de Fiscalización actual ha elevado la consulta a Secretaría de la Asamblea Nacional para saber qué ocurre con aquel trámite, siendo que los interpelantes ya han dejado de ser asambleístas, y entendemos que no habría ninguna objeción, ningún motivo para paralizar aquel trámite, y más bien creo que en la Asamblea hay asambleístas que tienen la disposición de actuar como interpelantes para poder seguir adelante, para poder seguir a cabo con este trámite, con este proceso que se inició, que tiene también sus tiempos, que según la ley orgánica de la función legislativa, tiene algunos plazos, tiene algunos momentos, pero que siendo este un caso especial, debería dársele la amplitud que corresponde y, por supuesto, seguir con ese trámite, ya que es necesario también para la industria energética, precisamente, hacer concluir ejercicios de transparencia frente a lo que ha ocurrido, frente a lo que ocurre con las políticas energéticas, con las políticas públicas, que en este caso han sido ejercidas por los ministros y el exministro Ortiz de Energía en el Ecuador. Creo que además es importante, por ejemplo, saber qué pasó con empresas CENEL EP, con CELEC EP, que además de los problemas que ha tenido sobre las facturaciones, aquellos cobros indebidos, aquellos cobros muy fuertes, también subsiste un problema con alrededor de 3.000 trabajadores con quienes no se les ha podido cumplir la jubilación, quienes ya fueron calificados, fueron acogidos, pero que no han tenido la posibilidad de ser cumplidos en su remuneración con lo que corresponde en la jubilación. Eso dentro de las acciones que como Asamblea tenemos pendiente y que debe cumplirse, insisto, no veo ninguna razón para que no se pueda seguir con el trámite, más allá de que haya sido la Asamblea anterior quien lo inició y quienes lo propusieron, quienes plantearon como interpelantes, ya en este momento no tengan la calidad de asambleístas. Creo que no hay razones y deberíamos seguir. Creo que lo otro que corresponde también en el análisis, en el reto que para la industria energética en el Ecuador, creo que debemos tocar el decreto 1094. Creo que ahí nosotros debemos generar una movilización ciudadana, debemos generar la acción permanente de las organizaciones sociales, porque partiendo de aquella premisa que ya se presentó también en esta ponencia, en este panel, de aquella premisa de que los recursos estratégicos, los recursos en general que hay sobre nuestro territorio nos pertenecen a los ecuatorianos a través del Estado, como lo dispone el artículo 317 de la Constitución, nosotros debemos defenderlo. Nosotros tenemos la firme tesis de que este decreto 1094 es un decreto inconstitucional, es un decreto que incluso adolece de algunos errores de formalismo, es decir, adolece de algunas faltas de formalidad. Por ejemplo, no plantea un plazo, no plantea un tiempo para esta propuesta de concesión,
lo que de manera muy clara está dispuesto por el artículo 316, y además también va más allá de lo que significaría afectar el patrimonio de los ecuatorianos, sino que también deja de manera incierta la realidad de los trabajadores de las refinerías. Solamente en el caso de la refinería de Esmeraldas, como usted lo mencionó, Jorge, son alrededor de 1.000 trabajadores los que tendrían una situación bastante incierta en lo laboral con la aplicación de este decreto. Nosotros creemos que es necesario que las organizaciones sociales se mantengan activas, se mantengan en acción para lograr que, tal como se hizo ese decreto, que es un principio además de derecho, las cosas se hacen como se hacen, que tal como se hizo este decreto presidencial, sea ya este gobierno el que deje de lado ese decreto, el que lo derogue por lo constitucional de su fundamento, por lo constitucional que es este decreto, y nosotros podamos mantener la lucha, ciertamente, de la defensa del patrimonio de los ecuatorianos, y en este caso particular, de los activos petroleros que tenemos como Estado. El ponente, el compañero Varela de esta ponencia, mencionaba la acción, mencionaba la necesidad de llevar todas estas reivindicaciones, todas estas preocupaciones y todo lo que significa defender nuestro patrimonio, ciertamente ya al ámbito normativo, que es la labor de los asambleístas, que es la labor de quienes estamos en estas funciones, quienes hemos sido elegidos precisamente para cumplirla. Totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a defender, nuestra tesis es aquella. Yo soy parte de la bancada de la Unión por la Esperanza, bancada UNES, y nuestra tesis irrestricta es la defensa del patrimonio ecuatoriano. Sin embargo, en acciones jurídicas como la de la emisión de este decreto, la Asamblea no es la que puede echar para atrás este decreto. Creo que ahí sí corresponde una acción política conjunta, porque vuelvo a mencionar el principio jurídico de que las cosas se deshacen como se hacen, y este decreto ejecutivo tiene que precisamente ser echado atrás por el Ejecutivo. ¿Cómo lograr eso? Yo creo que con la unidad, con la acción de las organizaciones sociales, con la unidad del pueblo ecuatoriano, que debemos comprender que se está poniendo en venta, que se está rifando nuestro patrimonio, el que nos puede permitir no solamente la soberanía energética, no solamente la posibilidad de que miles de trabajadores mantengan sus puestos de trabajo, sus espacios de trabajo, sino precisamente nuestra fortaleza económica, que incluso en los artículos de la Constitución, desde el 313 hasta el 319, establece que por ello el Estado, de manera exclusiva, debe tener la rectoría sobre los sectores estratégicos, comprendidos entre ellos los que signifiquen una parte fundamental de la economía nacional, de la economía ecuatoriana. Y por tanto, creo que este foro debe servir para aquello. Este frente ha venido trabajando en generar aquella acción unitaria, en aquella acción ciudadana. Aquí nos hemos encontrado incluso en acciones judiciales que se han planteado desde aquellos con los que mantenemos discusiones, con los que mantenemos permanentes disensos en la acción política, pero que en estos temas nos hemos unido, hemos defendido una sola tesis, y es precisamente a eso a lo que debemos llegar. Yo con esto, Jorge, compañeros de este foro, quiero presentar los retos desde el ámbito jurídico, desde el ámbito político, en los que estamos decididos a trabajar. Creo que sin duda alguna hay que ir por la sustitución de lo que se llamaba el cambio de la matriz productiva, es decir, ir a reemplazar, ir sustituyendo aquellos combustibles, aquellos motores energéticos de energía fósil, por aquellas que son ciertamente perennes, permanentes, mucho más baratas, como aquí se ha planteado, la gran posibilidad hidroeléctrica en el que ya Ecuador ha entrado, pero la gran posibilidad que tenemos nosotros, ciertamente por nuestra posición solar, la gran posibilidad de eólica, es decir, construir la legislación y la infraestructura estatal para ir hacia ese rumbo. Pero en lo que corresponde, en la posibilidad de vender, de rifar nuestro patrimonio estatal, tendremos la firme decisión de defenderlo, y hay que hacerlo desde todos los ámbitos y no dejar de lado a la acción ciudadana. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, compañeros.